Bueno, gracias a Dios por este día y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 4. Durante estas 2 semanas, los días miércoles estuvimos hablando acerca de Efesios, pero vimos el capítulo 1, lo vimos en los 2 miércoles y allí algo hemos aprendido. Y ahora vamos a ver el capítulo 4. El título de este párrafo dice Unidad del Espíritu. Y yo lo que quiero hablar es esto, es acerca de la unidad en el Espíritu, unidad del Espíritu, unidad en la iglesia, unidad en el cuerpo de Cristo. Pero vamos a ir viendo esta parte. Amén. Leamos. Efesios 4:1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Como decía, hemos visto aquella epístola y las que continúan, la 2 y la 3. Pablo allí, el apóstol Pablo, habla acerca de las de las bendiciones, de los privilegios que tiene el cristiano. Hemos sido llamados, somos santos, hemos sido escogidos. Es Dios que por su gracia y misericordia nos atrae a Él. Pero después de todo esto, Él comienza enseñando también la necesidad de crecer, la necesidad de nuestras responsabilidades, que dentro de este cuerpo, los deberes, porque no solamente tenemos, beneficios, sino también que tenemos que hacer cosas, porque es necesario para el crecimiento, donde la fe y la conducta del creyente van siempre de la mano. Lo que nosotros creemos con lo que nosotros hacemos debe coordinar, debe ir junto. Decía, primer versículo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación al que fuisteis llamados,
Pablo estaba preso en este caso, preso por causa del Señor, pero también dice preso en el Señor. Yo soy un esclavo del Señor por amor. Yo le sirvo a Él por amor. Yo estoy preso en Él. Ni siquiera me considero preso en una celda, porque no le impedía que Él pueda seguir sirviendo al Señor, aún esta celda física en la cual Él estaba, sino que continuaba enseñando a la iglesia, exhortando, orando por ella. Donde la conducta, la vocación o el llamamiento deben tener un equilibrio. La conducta a la cual hemos sido llamados, y decía en Efesios 1:1, a los santos. Y habíamos visto que un santo no era tan solamente un nombre, como podríamos decir, sino que santo es aquel que camina una vida en santidad, aquel que es apartado para Dios, que es apartado de las cosas del mundo para Él. Para promover y para... y también Pablo nos enseña acá, para preservar, para promover esa unidad que en estos pasajes en particular habla de una unidad eclesial, porque después dice: a unos constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, y esto. Él exhorta, Pablo exhorta a que aquellos que son llamados, aquellos que son santos, se aparten, pero también comiencen a servir según sus capacidades. Porque Dios los llamó, Dios puso algo en cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos servir? ¿Cómo debemos hacerlo? El versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo exhorta a que esta unidad sea en amor, con paciencia. No se puede servir a Dios con un esfuerzo humano. No podemos provocar una unidad con esfuerzo humano. No podemos provocarlo con ecumenismo, con compartir, si el Espíritu Santo no es el que hace esa obra de unidad. Son 4 de las cosas que decía aquí que eran necesarias. Era necesaria la humildad, ser humilde, soportarse, aguantarse. Todo esto en esa unidad es necesario. ¿Qué es la humildad? Es un sentimiento de pequeñez. Es sentirse siempre necesitado. Es sentir que siempre el otro es más que yo. Ser humilde, decía en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y con estas cualidades, dice, hallaréis descansos para vuestras almas. Esto es algo aún propio de Jesús. Jesús era así. ¿Por qué nosotros intentaríamos no ser humildes? Ser altivos. La mansedumbre va de la mano con la humildad. Dice que la mansedumbre es hija de la humildad. Manso es un carácter dominado. Manso es alguien que se puede tratar. Es como podríamos decir, es maleable. Es algo que se guarda. Esta humildad y esta mansedumbre la necesitamos para nuestras relaciones interpersonales. Y es un requisito necesario para la unidad, para poder soportarse, aún para poder llegar a un acuerdo, para poder
tener un mutuo consentimiento. Primera de Corintios 4:21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cuando nos enseña que debemos acercarnos a otros, no altivos, no con ira, sino con amor, en amor, con mansedumbre. Humildad y mansedumbres acompañada de paciencia para tratar con personas. Lo necesitamos, lo necesito yo, lo necesitas tú. Porque cuando vas a trabajar junto haciendo cualquier cosa en la iglesia, limpieza, vas a hacer un locro, vas a hacer un mate cocido, vas a guiar una reunión, necesitas la comprensión. El aguante es necesario. Es una virtud, dice aquí, que corona el complejo de las virtudes necesarias para preservar la unidad eclesial. Aguantar. Soportar al otro, soportar su carácter, su manera de hablar, hasta de pensar. Dominio propio es otra de las actitudes que necesitamos, pero en este caso el dominio propio es aquella que encierra todos los dones del Espíritu Santo, que es la templanza, que dice allí en los frutos del Espíritu. Así como la intolerancia también es un defecto que impide la comunión eclesial. No lo aguanto a este, no lo soporto. Mirá cómo se para, mirá cómo habla. Entonces es necesario poder aguantarnos. Y solo el amor ayuda a comprender al hermano, por tanto a abrazarlo, por tanto a aguantarlo. De pronto, cuando puedas mirarte en un espejo, te vas a dar cuenta que es necesario también que el otro también tiene que aprender a aguantarte a vos, porque no somos ninguno buenitos. Así como yo siempre estoy mirando en el otro también se fija en mí. Y los dos somos difíciles de soportar, de aguantar, pero allí el amor es el que va a hacer que pueda funcionar. Efesios 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo no exhorta a que producir la unidad. Tú no la puedes producir a la unidad. Pablo exhorta a preservarla. Esa unidad que está en el Espíritu Santo, esa unidad que la da el Espíritu Santo, es la que nosotros debemos cuidar. Según todas nuestras capacidades, según todas nuestra humildad, nuestro aguante, nuestra perseverancia, esa es la que debemos, y nuestro amor, para que sea preservada la unidad. No es una obra del hombre, eso es un don de Dios también. Y por ello se necesita esa unidad espiritual. Esta es la unidad espiritual. Se necesita la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que se establezcan esas bases sólidas sobre una iglesia unida. Debe ser guiada por el Espíritu Santo. Aquel que preside, aquel que enseña, aquel que hace una tarea, debe ser ungido con el Espíritu Santo. En un momento los apóstoles estaban sirviendo a la mesa y haciendo todas las cosas y dijeron, nosotros no podemos con todo. Entonces busquemos varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¿Y para qué eran? Para servir a las mesas. El mozo, podríamos decir. No traigamos a cualquiera. No es a cualquiera. Es a alguien que tenga el Espíritu de Dios, que esté lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de comprensión. No es cualquiera. Y uno de estos fue Esteban, uno que fue mártir.
de estos que habían elegido. Efesios 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay un lugar que nos podamos esconder de Dios. No hay un lugar que Él no lo pueda llenar o que no pueda llegar. Un cuerpo, un solo cuerpo, un espíritu, una sola esperanza. La iglesia es una. No hay más de una iglesia, es una. No hay más de dos, más de un cuerpo para Cristo, que es uno. Donde Cristo es la cabeza y nosotros somos ese cuerpo visible de una iglesia invisible. Somos una parte, así como nosotros como una congregación somos una parte de esa iglesia de Cristo, como individuos somos parte de esa iglesia también. Somos una parte funcional y necesaria dentro del cuerpo de Cristo. Es como el alma es necesaria para este cuerpo físico, el espíritu es necesario para el cuerpo de la iglesia, el Espíritu Santo. La esperanza, donde la esperanza es ese motor que nos empuja hacia esa meta, hacia ese llamamiento, hacia esa vida santa, hacia esa herencia que han de gozar los santos. Eso es lo que nos ayuda a mantenernos, a perseverar, a preservar esta unidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No existen dos señores, no existen dos creencias. La iglesia tiene una sola base, un solo Señor, Cristo. El cristiano no está basado prioritariamente en la doctrina. El cristiano se basa en Cristo. Y de allí necesitamos la doctrina para seguir a Cristo. No es que buscamos la doctrina para encontrar a Cristo. Necesitamos a Cristo para encontrar la doctrina, porque es el Espíritu Santo que nos enseña. Una sola fe, una creencia en común en la congregación cristiana, un solo Cristo, un solo bautismo. No habla tanto del rito en sí, sino más bien en lo que es, en el sentido que tiene. Morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Este es el sentido del bautismo. Ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Un solo Dios y Padre, que es en todos, por todos y para todos, que lo llena todo. No es mi Dios distinto al tuyo, es el mismo. No es mi Dios distinto al Dios de otra congregación, al Dios que está en una congregación en cualquier otro lugar del mundo. Es el mismo Dios. De pronto hablamos de unidad. Y sabes, en muchos casos no se necesita unidad de estar todos juntos. Sí se necesita esta unidad en el espíritu. Pero para muchos casos sí se necesita estar juntos. Y vemos repetidamente en la Biblia, en ocasiones, de las cosas que suceden cuando estamos juntos, presencial, unos al lado del otro. Dios obra de manera impresionante. Pero esta iglesia se forma con esa unidad espiritual, donde tú sigues siendo iglesia cuando sales de aquí. Y esa iglesia sale y se mete en todos los rincones del mundo, a través de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de nuestras relaciones con otros. Tú eres el representante de la iglesia cuando sales de aquí. Tú eres el que muestras a Cristo en tu vida.
Lo que tú muestres, ese es el Cristo que van a ver en ellos. Quizás nuestras vidas muchas veces tienen un Cristo así de chiquitito. A veces parece que ni lo tienen. Pero que ellos vean a ese verdadero Cristo. Amén. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estas gracias es como un don, como una capacidad. No esa gracia de justificación, no está hablando acá, sino está hablando de esta gracia, de este regalo, de esta capacidad que Dios nos dio a cada uno para un servicio específico, para hacer algo, para ser alguien dentro del cuerpo. Y quizás ni alguien, a veces ni importa, pero ser algo. Porque dentro de nuestro cuerpo natural nosotros hay cosas que ni sabemos que existen. A veces nosotros vemos manos, dedos, pies, oreja, ojos, eso nosotros vemos. Pero todo lo que sucede por dentro ni lo vemos. Y está. Y es tan importante y tan necesario en nuestro cuerpo. Cada célula, cada órgano, cada vena, cada arteria, huesos, todos son tan necesarios. Y esta gracia, según Dios, no dio la misma capacidad a cada uno, no dio el mismo don, no era necesario. Este músculo de la pierna no tiene la misma fuerza que este, por ejemplo. Son necesarios los dos. A uno le dio mucha más fuerza, al otro menos. Quien pretenda acaparar con todos los dones o con todas las funciones del cuerpo de Cristo, está queriendo destruye el cuerpo. Debemos entender que uno solo no puede cubrir todo, ni dos, ni tres. Nosotros vamos a ver cuerpos que tienen menos funciones. Y sabes que esos cuerpos que tienen menos funciones los vamos a encontrar en hospitales, postrados en una cama, en una silla de rueda, miembros amputados, cuando el miembro no cumple la función. De pronto, en ocasiones ya más extremas, a veces un miembro cumple muchas más de las funciones que puede. Eso lo vemos en cuerpos que de pronto quedan con un dedo, con dos dedos, y esos dos dedos después tienen que hacer la función de toda la mano, ya no pueden hacerlo lo mismo que antes, pero porque ha quedado así, por alguna razón. Los dones son un regalo de Dios, que se los da mediante la organización y la agencia del Espíritu Santo. Estos dones son sin medida, ¿sabes por qué? Porque Dios da el Espíritu sin medida. Nuestros dones están de acuerdo a la medida del don concedido a Cristo, a Dios. Cristo, por medio de su obra redentora, esto de que subió y bajó, allí arrebató esos botín que iba a destruir, pero se los dio a los hombres, se los dio a los santos. Y algunos de los dones espirituales, de los cuales son necesarios para el funcionamiento de la iglesia, el servicio, donde el servicio entra toda la parte eclesial, aquellos que vamos a ver ahora, y todo lo que se hace, dones de enseñanza, dones de dadivosidad. Es un don dar, es una gracia de Dios poder dar, un don de liderazgo, un don de tener misericordia, de tener compasión.
de sentir algo diferente por las personas, de poder mirar a alguien y decir, y tener la capacidad de estar con él, de ayudarlo, de guiarlo. Don de palabra de sabiduría. Hay personas que pueden hablarte cosas sabias con muy pocas palabras y claras. Esto es sabiduría, es un don. Palabra de misericordia, fe. Hay hombres, mujeres que tienen una fe inquebrantable, una fe tan grande que puede hacer cualquier cosa y a pesar de que vea lo que vea, su fe es fuerte. Don de sanidad, los hay, aquellos que tienen este don de sanidad. Un don para realizar milagros, un don poderoso, los hay. Un don de discernimiento de espíritus, los hay. Un don de hablar en lenguas, un don de interpretación de lenguas, un don de ayudar, de servicio, de estar siempre ahí para lo que necesite. ¿Qué necesitas? Y ser rápido en actuar. Eso es un regalo que Dios nos dio a cada uno tiene algo. Y como les decía, muchas veces Dios tiene que capacitar a otros con más dones para poder realizar su obra, debido a que otras partes del cuerpo no lo hacen. Pero sí la tienen, sí lo pueden hacer. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? ¿Cuál es tu don? Y el versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Él constituyó todos estos hombres, mujeres, para que sean, para que cumplan, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A estos son llamados dones eclesiásticos, que no se trata de una posición, ni de un dominio, ni de honor, sino de servicio. No se trata, ay no, ahí viene el pastor. Oh, no, tiene una función el pastor y tiene que realizarla. Como otros tienen otras funciones y tienen que realizarla. Y todas las funciones de cada uno es para el crecimiento de la obra, para que la obra continúe. Aquí nombra 4 o 5 funciones. 2 de esas funciones son de fundación, que son los apóstoles y los profetas. Otras 2 de esas funciones son de continuación. Decía el apóstol Pablo, uno sembró, el otro regó. ¿Qué pasaría si uno no sembró? ¿Quién va a regar? Nada, no vas a regar, pavimento. ¿Y qué pasaría si no riegas? Lo que ya ha sido sembrado se muere. Después va a venir otro que va a dar crecimiento, y crecimiento lo da Cristo, dice. Después va a venir otro que va a cosechar. Va a venir otro que va a volver a sembrar. Los apóstoles y profetas dan un mensaje que ellos proclamaron, donde fue edificada una iglesia. Ellos se lo siguen. Los evangelistas son aquellos que predican el evangelio. Son aquellos que van al frente, que marcan el camino, son aquellos que siembran esas semillas. Cada uno de nosotros podemos ser un evangelista. Cada uno de nosotros puede ser uno que lleve el evangelio, que lo siembre en el corazón de otro. Tú no vas a hacer florecer esa planta, no puedes. No te amargues cuando después de decir, ay, hace tanto que le vengo hablando a mi amigo y no entiende. Vos no lo podés hacer entender, es el Espíritu Santo.
hay algo que sí tenés que hacer, es sembrar la palabra de Dios en su vida y mostrar un buen testimonio. Porque después el Espíritu Santo va a hablar a ese corazón cuando el Espíritu Santo quiera. Y de allí van a nacer quizás una planta. Quizás no va a crecer en tu iglesia, quizás no va a crecer cerca tuyo, pero va a crecer en cualquier otro lugar. Sí, vos sabés, mi amigo, allá por el año tanto, cuando íbamos a la escuela, me habló eso. Y eso quedó ahí en mi cabeza siempre dando vueltas. 30 años después, este muchacho, muchacha, encontrándose en cualquier otro lugar, viene otro que le dice, ¿querés ir a mi iglesia? Sí. Y vos te has cansado de decir, ¿cuándo voy a mi iglesia? ¿Cuándo voy a mi iglesia? No lo damos nosotros, lo da el Espíritu Santo. Los pastores y maestros son los encargados de edificación. Por eso es necesario asistir a las reuniones. ¿Qué pasa si se está edificando y de pronto todos los que no han venido el miércoles no saben de qué estábamos hablando de Efesios? Edificación de la iglesia. Para hacer crecer en la fe, en la conducta de los cristianos, en las congregaciones. Y de esta para edificación, para ser formada, ¿para formar qué? Los nuevos predicadores, los nuevos maestros, los nuevos apóstoles, los nuevos evangélicos, aquellos que van a llevar la palabra de Dios. Esos van a ser formados. No son formados mágicamente. No baja un ovni y le llena las cabezas o le ponen un chip. No sucede eso. Eso sucede con crecimiento día a día. Para eso Dios puso pastores y maestros, donde dice que esta función, pastor y maestro, puede aún estar unidas. Puede ser la misma. Donde la función es capacitar a los santos, enseñarles. Venía escuchando hoy la radio, justo hablaba acerca de esto. Donde la función de la iglesia es capacitar, es enseñar. No es que vayamos a la iglesia para, no sé, para recibir mejores trabajos, para más plata, para cuantas otras cosas y desvíos que hoy lleva el llamado evangelio de la prosperidad. Capacitados para la obra, para el servicio a Dios. Donde la meta final, como les decía, es la edificación. Utilizando ministros competentes y consagrados. ¿Sabe quién es un ministro? Aquel que administra lo que Dios da para el bien de la iglesia. Es como vemos los ministros nosotros en el gobierno. Ellos tienen en sus manos la capacidad de administrar lo que el gobierno les da. En nuestro caso es administrar lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para hacer? Cuando los dones que nosotros tenemos son puestos en la mano de Dios y obedecemos a su llamado y obedecemos a sus mandatos, a sus pedidos, somos de gran bendición para el cuerpo de Cristo. Cuando ese don que Dios te dio, o sea, yo no voy a poner, porque el que Dios te ha dado a ti es lo más grande que Dios tiene para ti y vas a ser feliz cuando obedezcas a Dios. No esperes tener el otro, si Dios te lo da a otro, bienvenido sea. Pero, ¿qué Dios te llamó a hacer a ti? Hazlo. Cuando estos dones quedan en nuestro poder, mira, hay dones que Dios nos dio, pero muchas veces los dejamos en nuestro poder y ¿sabes qué? Son para destrucción de nuestras vidas. No son para crecimiento del cuerpo de Cristo, llegan a ser para destrucción a nuestras vidas. Y díganme, ¿cuántos músicos vemos en el mundo que dicen, no, mira, este era músico cristiano?
Ah, mira, este era un músico cristiano. Ese don que Dios le dio para alabarle a Él. De pronto es usado para llenarse de dinero, para llevar una vida desordenada con todos los placeres. Ah, era un músico cristiano. Toda la mayoría de los músicos que ustedes conocen que son buenos, han conocido a Cristo en algún momento y se han llevado ese don para su beneficio. Hoy mismo, pastores, predicadores, utilizan lo que Dios le ha dado para su beneficio, para llenarse de dinero. La iglesia, cuando uno de los dones no es usado, queda como un miembro, como con un miembro amputado. Hablábamos de los 5 estos ministerios, el pastor, el apóstol, el profeta, y estos están representados en la mano. Dice que el apóstol puede llegar a los otros 4 dedos, donde el profeta es el que indica. Es el que indica el camino que hay que seguir. El profeta es el que mira más allá. Es el que ve más alto, perdón. El profeta, es el que ve más alto. El evangelista es el que indica el camino que se debe seguir. El maestro es el que puede llegar a todos lados, dice. Es el que utilizamos para hurgar, ¿verdad? De chiquitito. Y el pastor, es el dedo anular, es el que une a Cristo con la iglesia, que cumple esa función. Todos son necesarios para que funcione correctamente la mano. Así como dentro de esta mano hemos hablado de eso, de esta mano hay músculos, hay venas, hay tendones, hay huesos, hay uñas. Todos tienen una función. Cuando deja de funcionar este dedo chiquitito, ya me quedan 3 y ya ¿qué dedo vamos a utilizar para hurgar en los lugares más chiquititos? Y así con cada miembro. Pero podríamos decir que cuando un don no es usado, se muere esa célula. ¿Qué pasa cuando una célula se muere? Produce cáncer. ¿Qué pasa con un cáncer en un cuerpo? Puede destruir todo el cuerpo. Una célula muerta. Una sola célula muerta. Pero ¿qué ha pasado? Sí, tan bien que estábamos. Murió una célula. Y esa es la que despertó el cáncer. Miraba una película ayer. Dice, ¿por qué me ha tocado a mí? No te ha tocado, dice. Estaba dentro tuyo el cáncer. Dentro nuestro está. Dentro del cuerpo de Cristo. Cuando termina esta tarea de crecimiento, de edificación? Dice aquí en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo, esa cabeza está plenamente desarrollada. Lo que falta desarrollar es ese cuerpo, que es la iglesia. Para que esa iglesia llegue a la plenitud, allí está Cristo formándola, edificándola a través de nosotros. ¿Y para qué? Y es necesario esto, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Habla de niños acá. Hay cosas positivas de los niños y hay cosas que son negativas.
Los niños pequeños tienen por lo menos dos cualidades positivas: su inocencia y su humildad. Y esto dice Jesús que es necesario para entrar en el reino de los cielos. Dice en Mateo 18:3: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una de las primeras cualidades que Pablo nos decía es necesario ser humilde. Acá lo repite: si no os volvéis y os hacéis como niños. Humildad, inocencia. Pero también tiene defectos propios de la edad. Ellos no pueden distinguir muchas veces entre lo bueno y lo malo. Por eso necesitamos crecer. Crecer. Para no ser guiados por doctrinas falsas. Para no dejarnos llevar por falsas enseñanzas. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en vuestra manera de pensar, sino sed niños en malicia. El niño no tiene malicia, muchas veces es travieso nada más. Pero maduros en la manera de pensar. Pensemos correctamente. Son propicios a ser engañados los niños, como ya les decía. Por eso es necesario robustecerse en doctrina y en conducta espiritual. Ese crecimiento de la iglesia siempre ha de ser hacia arriba, hacia Cristo, donde Cristo es la cabeza. Pues en Él se halla el centro de la fe y la fuente de todo el desarrollo espiritual. Necesitamos de Él. De pronto ustedes vieron que cuando algo falla en la cabeza ya nada del cuerpo funciona. Pero Cristo sigue funcionando. Por eso necesitamos que irrigue el oxígeno, la sangre a la cabeza. Vaya y vuelva, que vaya y vuelva, que vaya y vuelva. ¿Vieron cuando por ahí nos quedamos estancados y nos preguntan algo y nos quedamos así mirando? ¡Bombea! Te dicen, bueno, suba agua al tanque. Muchas veces debemos: despertate, ya sos grande. Deja de ser un niño. Pensá como un adulto. Obedecé la palabra de Dios. Ya no estás jugando, no es un juego. Te estás dejando llevar por el enemigo hacia el mundo, hacia la destrucción. La iglesia en un conjunto recibiendo esa comunión espiritual. Todo el cuerpo crece junto. Y veamos el último versículo, el 16, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Cómo puede funcionar un miembro del cuerpo si no encaja? Un miembro en mi cuerpo, quizás un miembro de alguien más grande o más chico no funcione. Eso sería una, ¿cómo se dice? Una prótesis. Hay otra palabra. Sí, pues una malformación es antes, pero yo digo cuando un injerto puede no funcionar, a veces por misericordia funciona. Pero nuestro cuerpo, Él hace que todo encaje perfectamente. ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, para caminar, nosotros caminamos normalmente, pero para caminar se tienen que mover muchos músculos, los huesos, la cabeza tiene que ordenar, la visión tiene que ver, el equilibrio tiene que estar. Nosotros desconocemos todo eso, pero Cristo es el que hace que todo esto funcione perfectamente a través de su Espíritu Santo. Y cada parte, al cumplir su función específica, cuando tú haces lo que Dios te ha mandado hacer, ahí va a funcionar. Al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen.
¿En qué sirve que yo, por ejemplo, limpie el piso? En que mañana nos congregamos, venimos, alabamos a Dios, aprendemos la palabra. Es necesario. Es necesario que habitemos en un lugar, un ambiente limpio, un ambiente adecuado. ¿Y de qué sirve que yo tenga la escuelita? Los niños necesitan ser enseñados, los jóvenes necesitan ser enseñados, los adolescentes. ¿Y de qué sirve que yo aprenda el instrumento si toco aquí en la iglesia? Nomás para Cristo tiene que ser perfecto. ¿Y de qué sirve que yo estudie la palabra? ¿Sí? Cuando dice que el que se llena de sabiduría, dice, es mejor el espíritu que la letra. No, la letra mata, el espíritu vivifica. Necesitamos la letra para que el espíritu dé vida, para que el espíritu tenga que guiarnos. ¿Cómo guiarnos? Todo necesitamos. ¿Y para qué voy a orar? Tanto la necesitamos a la oración. Necesitamos activar los dones. ¿Y para qué le voy a hablar a aquel hombre, a aquella mujer? Ya otro le puede hablar. No, hablale. Ay, pero la iglesia no crece porque no le hablas a nadie. Cuando hay movimiento, hay crecimiento. Si no hay movimiento, no hay crecimiento. Había ido con mi hija al médico esta semana, que le agarró la tos y todo el fin de semana. Fui creo que el lunes o martes, no me acuerdo, martes. Ella había ido 2 meses atrás. 2 meses atrás fue y le habían talla, medida, todo eso, le habían tomado. Y le dice la doctora, ahora le hizo lo mismo, y le dice, mira, creciste creo que 2 centímetros y aumentaste 1 kilo. Hay crecimiento, hay movimiento. Y después ella te dice, me duelen los huesos, ¿Por qué? Porque hay crecimiento. En esa fricción, en ese movimiento, a veces también hay dolor, hay sufrimiento. Para que un músculo crezca, dígame, los muchachos del gimnasio, aparte de bombearse, si no tienen que levantar gran peso, para que ese músculo que antes era chatito ahora se modifique, sea. ¿O no? Aquellos que van al gimnasio, yo no voy. Ayuda a los demás que se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aguantándonos, soportándonos con ese amor, cumpliendo cada uno su función, donde muchas veces esa no es mi función. Si la tienes que hacer, hazlo, porque posiblemente yo quiera para comer necesito las 2 manos, uno agarra el tenedor y otro cuchillo. Y de pronto está medio enfermita la mano izquierda y sonó el tenedor o el cuchillo. No, esa no es mi función, yo no voy a poder. Vamos, con el cuchillo, con la cuchara vas a tener que cortar y vas a tener que llevar a la boca, necesitas comer. Se necesita hacer la tarea. Alguien se va a recargar de doble tarea. Amén.